Hola a todos, hoy me he venido hasta un lugar muy especial, ni más ni menos que el mayor estuario del mar Cantábrico, la Bahía de Santander. Y si he venido hasta aquí es para hablaros del curioso origen de este lugar tan bello. ¿Os imagináis un volcán frío y muy lento? Pues algo así fue. Empezamos. Y es que hace 135 millones de años, en este lugar había un recodo de mar que tenía una estrechísima salida a mar abierto. Se podía decir que ese mar estaba semi-estancado. ¿Qué pasa? Que en aquella época hacía bastante calor, entonces el agua de ese mar se evaporaba, quedando abajo en el fondo la sal, ¿no? El mar iba vaciándose, entraba agua nueva de mar abierto, se volvía a llenar, se volvía a evaporar y así se iba depositando más y más y más y más y más sal. Pero ¿qué pasó? Que en aquella época el clima era muy benigno, la vida florecía por todas partes y el mar no iba a ser menos. Por eso el coral salía por todas partes, iba generándose arrecifes de coral que con el tiempo acabarían por formar la roca caliza. Del origen de la caliza ya os hablé en otro vídeo, cuyo enlace os dejo en la descripción. Entonces tenemos un depósito de sal en el fondo y sobre ese depósito de sal se iba acumulando roca caliza, grandes capas de roca caliza. ¿Qué pasó? Que con el tiempo el clima fue empeorando, fue haciéndose más y más crudo, hasta que llegó un momento que aquello era insoportable, con lluvias torrenciales, ¿no? Los continentes además se elevaron ligeramente. Entonces esos ríos tan torrenciales desgastaban, descarnaban la tierra, formando grandes torrenteras cargadas de sedimentos que se iban acumulando poco a poco sobre esas antiguas calizas de la época benigna. Esa caliza se mezclaba con esas arcillas formando un material mixto que se llaman margas. Entonces tenemos la sal abajo del todo, la caliza encima y sobre la caliza esa mezcla de caliza y arcilla llamada marga, ¿no? Pero como nunca llovió, que no escampara, el tiempo fue poco a poco mejorando hasta que se volvió a esa situación inicial en la que hacía tan bueno y el coral volvió a poblar el fondo de ese mar. Ese coral fue formando una nueva capa de caliza y entonces ya tenemos un sándwich con más pisos. La sal en el fondo, la caliza antigua inmediatamente encima de la sal, las margas encima de la caliza y las nuevas calizas encima de las margas. ¿Qué pasa? Que todas esas rocas son mucho más densas que la sal. Todos sabemos lo que pasa cuando echamos en un vaso agua y aceite, que el aceite es menos denso que el agua, entonces tiende a subir hacia arriba, ¿no? Entonces eso mismo iba a suceder aquí hace 135 millones de años. La sal, junto con las arcillas, querían llegar al sitio que les correspondía por densidad y poco a poco, aprovechando una pequeña falla que había muy cerca de aquí, aprovecharon ese hueco para ir subiendo progresivamente hacia la superficie. Ese avance era decidido, poderoso e imparable. Nada iba a detener a la arcilla y a la sal para ocupar el puesto que les correspondía. Entonces iban subiendo por la falla progresivamente, destruyendo todo lo que iban encontrando a su paso. Era tan descomunal la fuerza de ese ascenso de la sal que esa pequeña falla se alargó hasta 20 kilómetros, llegando hasta el pueblo muy cercano de Polanco, en Cantabria. Ese movimiento en ascensión duró 80 millones de años y cuando por fin la sal llegó a la superficie, empezó a desplazar todos los materiales hacia afuera como si una explosión a cámara hiper mega lenta se tratara. Y esto originó un enorme cráter con una montaña de sal en el centro. Una cosa muy loca. No olvidemos que estamos al lado del mar. Entonces las arcillas que subieron con la sal, por azares del destino, se quedaron acumuladas en el frente norte de ese cráter. Es decir, la parte que lindaba con un jovencísimo mar Cantábrico. Un mar que no tuvo ninguna dificultad en ir poco a poco disolviendo esas arcillas hasta romper ese endeble muro y entrar a saco en el cráter que había abierto la sal. Entonces el mar entró con tanta fuerza que cubrió todo el cráter y fue disolviendo poco a poco ese gran montículo de sal hasta hacerlo desaparecer. Acababa de nacer la Bahía de Santander. Este fenómeno por el cual un depósito de sal que está a mucha profundidad emerge por densidad hacia la superficie y forma una montaña de sal no es exclusivo, lógicamente, de aquí, de Santander. Es más, cuando este fenómeno ocurre lejos, apartado del mar, ese montículo no es disuelto por la fuerza del mar. Entonces queda, persiste durante miles y miles de años. Esos montículos suelen tener forma de gota o de cabeza.
Por eso se llama muchas veces cabezos o cabezones. De ahí el origen del pueblo también cántabro de Cabezón de la Sal. En Cabezón de la Sal hubo otro diapiro, es así como se llama, que bautizó el pueblo de Cabezón de la Sal. Y ya que estamos de viaje, viajemos hasta Cataluña, hasta el pueblo de Cardona, donde se puede ver esa gigantesca montaña de sal, que es un auténtico espectáculo de la naturaleza. Una montaña de sal al aire libre, que solo hay Joder. dos como esta en el mundo. Una está en Rusia y otra está en Cardona. Y tiene el mismo origen. El diapiro es el... Cuando... Hostia, Sí, el cono. No, es que me estoy gustando. No, Un diapiro, una emergencia de la sal de la profundidad hasta la superficie, formando esa majestuosa montaña salada de Cardona. Pero hoy la protagonista era y es la bahía de los santanderinos, la bahía de Santander, la mayor bahía del mar Cantábrico. Con ellos dejo, nos vemos pronto, salaos.